My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. This episode is brought to you by Abercrombie. Build your fits of the day with Abercrombie's newest denim drop. Here's where to start. Abercrombie's 90s straight jean goes with any shirt from tees to sweater polos. Super versatile. Their loose and baggy jeans are more trend forward, so you can grab those and go out with your friends. Abercrombie's denim fits come in a range of washes. Build your looks around Abercrombie denim. Shop online or in-store. ¿Sabías que, después de la crucifixión de Jesús, sucedió algo extraordinario? Algo tan sorprendente que puede cambiar completamente la forma en que entiendes la historia de la redención y la victoria de Cristo sobre la muerte. Hoy vamos a hablar de un evento que, aunque está registrado en las Escrituras, muchos cristianos desconocen o pasan por alto. Imagina el escenario. Jesús acaba de ser crucificado. El cielo se oscurece, la tierra tiembla y una sensación de gran angustia invade los corazones de todos los presentes. El sacrificio del Hijo de Dios se ha consumado, y la humanidad, antes separada de Dios por el pecado, ahora tiene la oportunidad de reconciliarse. Pero, ¿sabías que en ese mismo momento ocurrió una increíble transformación en Jerusalén? Un fenómeno que pocos mencionan, pero que tiene un significado profundo para nuestra fe. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 53, describe algo impresionante y misterioso. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. ¿Puedes imaginar esto? Muertos, saliendo de sus sepulcros, caminando por las calles de Jerusalén, apareciendo ante los vivos. Esto no es algo que se vea frecuentemente en las Escrituras. Es un evento misterioso, algo que a menudo pasamos por alto sin percibir el peso y la profundidad de esta acción de Dios. Sin embargo, esta resurrección no es solo un detalle curioso de la crucifixión. Tiene un significado profundo que se conecta con nuestra propia resurrección y con la victoria final de Cristo sobre la muerte. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, afirma que la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección en el día final. Pero ¿qué significa este acontecimiento en Mateo para nosotros hoy? En ese momento, Dios nos estaba dando un adelanto de lo que vendría, una promesa de que la muerte ya no tendría poder sobre nosotros. El velo del templo se rasgó, simbolizando el fin de la separación entre el hombre y Dios, y la resurrección de esos santos fue una manifestación de esta nueva realidad. La victoria de Cristo sobre la muerte no se limitó a Él, sino que se extendió a aquellos que estaban muertos en sus pecados, mostrando que en Cristo todos tienen la oportunidad de pasar de la muerte a la vida. Ahora, quiero que pienses por un momento. ¿Qué significa esto realmente para tu vida? ¿Cómo afectan la muerte de Jesús y su resurrección la forma en que ves la vida, la muerte y la eternidad? ¿Estás viviendo a la altura del sacrificio que Él hizo por nosotros? Estas son preguntas que debemos hacernos, porque la muerte y resurrección de Cristo no son solo eventos históricos, sino realidades que deben transformar nuestra manera de vivir. ¿Te has preguntado cómo sería estar en Jerusalén en ese momento? ¿Cómo reaccionarías al ver a esos muertos saliendo de sus sepulcros y apareciendo en las calles? ¿Qué significaría eso para tu fe?
¿Entenderías de inmediato la magnitud de lo que estaba sucediendo? ¿O estarías tan perplejo como aquellos que presenciaron este milagro? Estas preguntas no son solo retóricas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe y sobre el impacto profundo de la resurrección de Cristo en nuestra vida diaria. ¿Qué podemos aprender de esto? Vamos a descubrirlo a lo largo de este mensaje, porque la verdad es que, al mirar la resurrección de Jesús, podemos encontrar esperanza, fuerza y la certeza de que, incluso frente a las mayores adversidades, la victoria ya ha sido conquistada. Al analizar más profundamente este evento fascinante, es importante entender el contexto en que ocurrió. La resurrección de los muertos no fue solo un milagro aislado, sino parte de un plan divino mayor que nos revela verdades eternas sobre el reino de Dios. Primero, reflexionemos sobre el significado del velo del templo rasgado. En Mateo 27:51 leemos que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo no era simplemente una cortina común. Separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se creía que habitaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar, y eso ocurría solo una vez al año, en el día de la expiación. El velo simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad, causada por el pecado. Imagina el impacto de este evento. Al morir en la cruz, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que rompió la barrera que nos separaba de Dios. El velo se rasgó de arriba abajo, sin que nadie lo tocara. Esto representó el fin de la separación, el fin de un sistema que dependía de sacerdotes humanos para mediar nuestra relación con Dios. El camino estaba abierto para todos, para que pudiéramos acercarnos al Padre a través de Jesús, el verdadero sumo sacerdote. El autor de Hebreos 10, 19, 20 nos enseña sobre esta nueva realidad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La muerte de Jesús hizo lo que las tradiciones y sacrificios del Antiguo Testamento nunca pudieron hacer. Nos reconcilió con Dios de una vez por todas. ¿Y qué hay de aquellos que resucitaron? La Biblia no nos da muchos detalles sobre quiénes eran esas personas, pero podemos imaginar que eran justos que habían muerto antes de Jesús, esperando la venida del Mesías. Su resurrección fue una confirmación de que Jesús, con su muerte y resurrección, triunfó sobre la muerte y el pecado, no solo para los vivos, sino también para los que esperaban redención. Este evento es un reflejo de una promesa aún mayor, nuestra propia resurrección. La muerte de Cristo no fue solo para Él. Tuvo un efecto redentor sobre todos los que creen en Él, incluyendo a quienes ya han partido. Pablo, en 1 Corintios 15:22, nos recuerda: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo es la garantía de que la muerte ya no tiene la última palabra. Y más que eso, nos da la certeza de que un día todos los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Al reflexionar sobre este evento, es imposible no notar cómo arroja luz sobre la victoria final de Cristo sobre la muerte. Cuando estos santos resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén, no fue simplemente un milagro temporal. Fue una anticipación de lo que vendría para todos los creyentes, una señal de que la muerte ha perdido su poder. El hecho de que ellos entraran en la ciudad santa también es significativo. Jerusalén, la ciudad donde Jesús murió y resucitó, simboliza la morada de Dios con los hombres. Ellos no permanecieron en sus tumbas, sino que salieron para testificar de la grandeza de lo que Dios estaba haciendo.
Esto nos lleva a una reflexión importante. Cuando Jesús murió, no solo se sacrificó por nuestros pecados, sino que también nos dio la esperanza de un nuevo comienzo. Nos mostró que incluso en la muerte hay una promesa de vida. Y esta promesa no es solo para el futuro, sino que se refleja en nuestra vida diaria, cuando elegimos vivir en Cristo, vivir en la victoria que Él ya conquistó para nosotros. Estos santos que resucitaron y aparecieron ante otros en Jerusalén son una imagen de lo que la Iglesia está llamada a ser. Nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir la resurrección todos los días. La muerte de Jesús no fue solo un evento histórico, sino una realidad que debe transformar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra forma de mirar el sufrimiento y especialmente la muerte. Porque en Cristo, la muerte ya no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Ahora volvamos nuestra atención al impacto de este evento no solo en el ámbito espiritual, sino también en la realidad de quienes estaban en Jerusalén en ese momento. Cuando los cuerpos de los santos resucitaron y salieron de los sepulcros, esto ciertamente causó un gran revuelo entre los habitantes de la ciudad. Imaginen el asombro y la incredulidad al ver a personas que habían fallecido, algunas hacía mucho tiempo, ahora caminando entre los vivos. Este no fue solo un signo de que Jesús había vencido la muerte, sino también un anuncio de lo que haría por todos nosotros. La reacción de las personas, sin duda, fue de incredulidad y temor. Es difícil comprender la magnitud de un evento como este, en un contexto donde la muerte era vista como una separación final, algo inevitable. Aquellos que presenciaron este milagro ciertamente quedaron perplejos. Estaban viendo una realidad que contradecía todas sus expectativas sobre lo que era posible. Pero el hecho de que estos muertos resucitaran no fue solo un milagro aislado. Señala la promesa de que la muerte no es el fin, sino, como Jesús nos enseña, un portal hacia la vida eterna. Esto se conecta con las palabras de Jesús en Juan capítulo 11, versículo 25, cuando dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Este pasaje nos recuerda que, en Cristo, la muerte ya no tiene poder, y aquellos que están en Cristo tienen la garantía de la vida eterna, sin importar la muerte física. Y aquí surge una pregunta importante: ¿cómo cambia nuestra vida ante una verdad tan poderosa? ¿Cómo debemos vivir sabiendo que la muerte ha sido vencida y que la promesa de resurrección es para todos los que creen en Jesús? La resurrección de los santos nos desafía a vivir con una nueva comprensión del propósito de nuestra vida. Si la muerte ha sido vencida, debemos vivir con una perspectiva eterna, sin ser dominados por los miedos e incertidumbres de la vida presente. Este evento también nos hace reflexionar sobre el carácter de la resurrección de Jesús. Cuando Él resucitó, no fue solo para demostrar su poder, sino para traer a la humanidad a una nueva realidad. Nos mostró que la muerte no puede separarnos del amor de Dios. Esto es fundamental, ya que, como nos enseña Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 38, «Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Cuando los santos resucitaron, esto también simbolizó la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal y del pecado. La muerte, que se veía como la mayor victoria del enemigo, fue derrotada en la cruz. Y con esta victoria se abrió la puerta a una nueva forma de vida, una vida que ya no está gobernada por el miedo a la muerte, sino por la esperanza de la resurrección.
Otro aspecto importante de esta resurrección es que nos recuerda que nuestra vida no termina con la muerte física. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, cuando nos revela el misterio de la resurrección final. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta transformación es nuestra esperanza final, la promesa de un cuerpo glorificado, libre de pecado y de muerte, que vivirá para siempre con Dios. Cuando reflexionamos sobre los muertos que resucitaron después de la crucifixión de Jesús, es imposible no pensar en nuestra propia resurrección. Cada vez que enfrentamos la muerte, ya sea de un ser querido o de alguien conocido, recordamos que un día también enfrentaremos ese momento. Pero la esperanza cristiana es que en Cristo la muerte no es el fin, es solo el comienzo de una nueva vida, una vida plena con Dios, en un cuerpo incorruptible. En este momento te invito a reflexionar sobre el impacto de esta verdad en tu vida. ¿Qué significa para ti saber que la muerte ya no es un enemigo invencible, sino que en Cristo hay la promesa de vida eterna? ¿Cómo estás viviendo a la luz de esta esperanza de resurrección? ¿Estás viviendo con la certeza de que, por más difícil que sea la vida, la victoria final ya ha sido conquistada por Jesús? Este es el poder de la resurrección de Cristo. Nos da una nueva perspectiva sobre la vida, sobre la muerte y sobre nuestro destino eterno. Y es a través de esta esperanza que somos llamados a vivir con valentía, fe y propósito, sabiendo que la muerte no puede separarnos del amor de Dios. La resurrección de los muertos en Jerusalén, después de la crucifixión de Jesús, también nos hace reflexionar sobre la naturaleza del reino de Dios. ¿Qué nos enseña este evento sobre cómo el reino de Dios se manifiesta entre nosotros? Cuando los santos resucitaron, no solo salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad y se aparecieron a muchas personas. Esto no fue solo una demostración de poder, sino también una señal de que el reino de Dios ya estaba invadiendo el reino de este mundo de una manera que nadie podría ignorar. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 53, dice: Y saliendo de los sepulcros, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué nos dice esto? Primero, que el reino de Dios no es un reino distante que solo se manifestará en el futuro. En Cristo, el reino de Dios ya se ha manifestado en la tierra de una manera poderosa y visible. La presencia de Jesús, su muerte y resurrección, trajo una nueva realidad a la tierra, una realidad donde la muerte está derrotada, donde se promete la vida eterna y donde la presencia de Dios está disponible para todos los que creen. Esos santos resucitados, al entrar en la ciudad santa y aparecer ante muchos, fueron un símbolo de esta nueva realidad. No volvieron a la vida para continuar viviendo como antes, sino para anunciar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Se convirtieron en testigos vivos de lo que Dios había hecho a través de Jesús. Y, de cierta manera, nosotros también estamos llamados a ser esos testigos. Así como esos santos, también estamos llamados a vivir una vida de resurrección. No una vida marcada solo por la espera de la vida eterna, sino una vida que refleje el poder del reino de Dios aquí y ahora. Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, dice: Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo sabía que la vida cristiana no se trata solo de esperar algo en el futuro, se trata de vivir la transformación del poder de Dios en el presente. La resurrección de Jesús nos llama a una nueva forma de vivir, de acuerdo con los principios del reino de Dios.
Esto significa vivir de manera diferente al mundo, ya no gobernados por los miedos y ansiedades del presente, sino con la certeza de que tenemos una esperanza viva en Cristo. La presencia de Cristo en nuestras vidas nos capacita para vivir con fe, valentía y amor, incluso frente a las dificultades y tribulaciones. Y si la resurrección de Cristo trae la realidad del reino de Dios al presente, ¿qué significa esto para nosotros como iglesia? La iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamada a ser una manifestación visible del reino de Dios en la tierra. Como enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros. La iglesia, a través de sus acciones, palabras y testimonios, está llamada a reflejar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, y a vivir de una manera que evidencie la realidad del reino de Dios. En muchos aspectos, la resurrección de los muertos en Jerusalén fue un adelanto de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando todos los muertos en Cristo serán resucitados. La Biblia nos enseña que en la segunda venida de Cristo, todos los que murieron en la fe serán resucitados y recibirán cuerpos glorificados. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo describe este evento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin embargo, mientras esperamos esta resurrección final, estamos llamados a vivir a la luz de esta promesa. La resurrección de los muertos en Jerusalén, en el momento de la crucifixión de Jesús, es un recordatorio de que, aunque todavía vivimos en un mundo caído, en Cristo tenemos la esperanza de una nueva creación, donde ya no habrá muerte, tristeza ni dolor. La pregunta que se nos plantea entonces es, ¿cómo estamos viviendo a la luz de esta esperanza? ¿Estamos viviendo como aquellos que ya han sido resucitados con Cristo, siendo testigos de su victoria? ¿Estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios, revelando la realidad de ese reino en todo lo que hacemos? Este evento no fue solo una demostración del poder de Dios, sino también una convocatoria para que vivamos de una manera nueva. La muerte y resurrección de Jesús nos llaman a vivir como resucitados, con la certeza de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Estamos llamados a vivir en Cristo, con la esperanza viva de que, así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. La resurrección de los muertos que ocurrió en Jerusalén después de la crucifixión de Jesús también es un fuerte recordatorio de la misericordia de Dios y de cómo Él actúa de manera sorprendente en nuestra historia. Dios no actúa solo de manera predecible o conforme a nuestras expectativas humanas. Siempre trae a la luz lo imposible, lo inesperado, y usa eso para revelar su gloria de formas que muchas veces no podemos comprender completamente. Cuando pensamos en los santos que resucitaron, es esencial considerar que este no fue un simple milagro aislado, sino una manifestación de la gracia divina. No resucitaron por mérito propio, sino porque Dios, en su infinita misericordia, decidió concederles esa victoria sobre la muerte. Este acto de gracia señala la gran verdad de que en Cristo todos podemos ser transformados y restaurados, independientemente de nuestras fallas, debilidades y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo nos recuerda: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
La salvación es un don inmerecido de Dios, y este don se extiende a todos los que creen, independientemente de nuestra condición espiritual o moral. No hay nada que podamos hacer para merecer esta resurrección espiritual, pero a través de la gracia de Dios, estamos llamados a vivir una vida nueva, marcada por la regeneración y la transformación. El hecho de que esos santos resucitaron, no por sus propias obras, sino por la gracia de Dios, también nos enseña algo importante sobre cómo debemos entender el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que la muerte ha sido vencida y que, por medio de la fe en Cristo, todos podemos ser hechos nuevas criaturas. No se trata de nuestras acciones o méritos, sino de la obra redentora de Cristo, quien nos ofrece por su gracia la oportunidad de vivir para Él. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La resurrección de Jesús y la de esos santos no son solo eventos pasados, sino señales de lo que está por venir. Mientras tanto, somos llamados a vivir con la certeza de que en Cristo ya hemos experimentado una transformación interna y una nueva vida. Esta transformación que vivimos ahora es una anticipación de lo que sucederá en la plenitud del reino de Dios. Ahora es importante reflexionar sobre cómo esta verdad cambia nuestra manera de vivir. Si ya somos nuevas criaturas en Cristo, ¿cómo debería esto impactar la forma en que enfrentamos las adversidades de la vida, los desafíos espirituales y las tentaciones que enfrentamos? Si sabemos que la muerte ha sido derrotada y que la vida eterna nos espera, ¿cómo debemos vivir cada día con valentía, fe y gratitud? ¿Qué significa vivir a la luz de la resurrección y de la esperanza que ella trae? Este es el llamado para todos nosotros como cristianos, vivir con la perspectiva de la resurrección. Esto no significa que viviremos sin enfrentar dificultades o sufrimientos, pero sí significa que enfrentamos estos desafíos con la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Él venció a la muerte y a través de Él también nosotros venceremos. Esto nos brinda una paz indescriptible y nos da fuerza para perseverar en cualquier situación. En Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús nos enseña sobre el poder de la fe, diciendo: de cierto os digo que, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta fe es fundamental en nuestro caminar cristiano. Necesitamos tener fe no solo en la promesa de la resurrección futura, sino en la realidad de esta resurrección que comienza en nosotros hoy, como una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, la resurrección de los muertos después de la crucifixión de Jesús no es solo una lección sobre el fin de los tiempos, sino también sobre cómo vivimos ahora como personas transformadas, llamadas a ser testigos de la resurrección y de la victoria de Cristo sobre la muerte. Este es el poder del Evangelio. Transforma vidas, cambia destinos y trae esperanza donde antes había desesperación. A medida que reflexionamos sobre el evento de la resurrección de los muertos después de la crucifixión de Jesús, debemos mirar su implicación más profunda, la obra redentora de Cristo y la transformación que trae no solo para nuestro futuro eterno, sino también para nuestro presente. Este evento no fue una mera demostración de poder, sino una señal de lo que Cristo hizo y continúa haciendo en nuestras vidas. La resurrección de Jesús es el eje central de nuestra fe cristiana. No solo valida el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que también afirma la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte que siempre se había visto como el final fue vencida en Cristo, y este es el fundamento de nuestra esperanza. Y no solo la muerte física ha sido vencida. La resurrección de Cristo también nos garantiza la victoria sobre la muerte espiritual, esa separación eterna de Dios que es la consecuencia del pecado. Por medio de su resurrección, Jesús abrió el camino para que todos nosotros, que creemos en Él, podamos vivir en comunión con Dios ahora y para siempre. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, nos recuerda las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto nos trae una gran esperanza, sabiendo que nuestra fe en Cristo nos garantiza no solo vida eterna, sino también la plenitud de la vida aquí y ahora. Ese poder de resurrección es algo que comienza a actuar en nosotros desde el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 6, Pablo nos enseña que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este pasaje revela que la resurrección de Cristo no es solo un evento histórico que ocurrió hace más de 2000 años, sino una realidad viva que afecta directamente nuestras vidas hoy. En Cristo ya hemos experimentado una resurrección espiritual, una nueva identidad y una nueva forma de vivir. La resurrección de los muertos después de la crucifixión de Jesús es un recordatorio de que en Cristo todas las cosas serán restauradas. Lo que parecía perdido y sin esperanza, como esos cuerpos muertos en los sepulcros, fue devuelto a la vida por la gracia de Dios. De la misma manera, nuestras vidas, que a menudo parecen estar en ruinas debido al pecado, pueden ser restauradas y transformadas por la obra redentora de Cristo. La vida que recibimos en Cristo es una vida de victoria, de renovación y de esperanza. Pero esta realidad de la resurrección que comienza en nuestras vidas también señala la promesa futura. La Biblia nos enseña que llegará un día en que todos los que están en Cristo serán resucitados para vivir eternamente con Él. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, dice: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta promesa nos asegura que la victoria final sobre la muerte y el pecado será consumada y que viviremos con Cristo para siempre en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Mientras esperamos ese gran día de la resurrección, somos llamados a vivir con una esperanza viva. La certeza de la resurrección futura debe motivarnos a vivir con confianza, valentía y alegría, sabiendo que, independientemente de las dificultades que enfrentamos, tenemos un futuro glorioso en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo nos recuerda: Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. La resurrección de Cristo nos da una perspectiva eterna y nos enseña a vivir con los ojos puestos en las promesas de Dios. Sin embargo, la resurrección también nos llama a vivir de manera diferente en el presente. Si ya hemos resucitado con Cristo, ¿cómo debemos vivir hoy? La resurrección de Cristo es una invitación a vivir de forma radicalmente nueva, como personas que ya han sido transformadas y que esperan la plena manifestación de la gloria de Dios. Esto significa vivir con valentía, fidelidad y un profundo compromiso con la obra de Dios en el mundo.
Estamos llamados a ser embajadores de Cristo, a vivir de manera que refleje la realidad del reino de Dios que ya está entre nosotros. Y, al reflexionar sobre todo esto, estamos llamados a actuar. La resurrección de Jesús no es solo un evento que debe ser celebrado una vez al año en Pascua, sino una realidad que debe transformar todos los aspectos de nuestra vida diaria. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de esta verdad? Estamos viviendo como resucitados, llenos de fe, esperanza y amor. Estamos compartiendo esta buena noticia con aquellos que aún no conocen a Cristo. La resurrección de Jesús nos desafía a vivir con propósito, a vivir para Él y a ser testigos de su victoria sobre la muerte y el pecado. Por eso, al mirar la resurrección de los muertos en Jerusalén y la resurrección de Jesús, recordamos que la victoria ya ha sido conquistada y que en Cristo tenemos una esperanza que nunca será frustrada. La resurrección es la mayor prueba del poder de Dios. Y es esta esperanza la que debe motivarnos a vivir de manera fiel, valiente y llena de fe, mientras esperamos el glorioso día de nuestra resurrección final.